Buenas noches, insomnes de la historia. Has llegado al rincón donde la oscuridad reconforta. El insomnio se convierte en ritual y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. Las historias aburridas no son para todos. Pero si llegaste hasta aquí, quizás es porque no buscas ruido. Buscas el susurro de algo viejo, torpe, humano. Y eso es justo lo que tenemos para ofrecerte. Esta noche regresamos, aunque solo por un momento, a los muros fríos y resonantes de la Europa medieval. Pero no entraremos por la puerta principal de los castillos. No habrá reyes ni ejecuciones. Nuestra entrada será más suave, más silenciosa. Nos deslizaremos entre los pasillos de piedra, con los pasos amortiguados por la fe. Allí, donde el incienso era más espeso que el aire y el canto gregoriano era un rumor constante, había otra presencia, otro aroma, otro tipo de silencio. Hoy vamos a hablar de conventos. Sí, esos lugares donde se supone que todo era pureza, rezo y renuncia. Y vamos a hablar de opio, ese nombre que hoy suena a droga, a vicio, a fuga, pero que en otros tiempos era apenas medicina. ¿O no era solo eso? Y si este tipo de viaje lento, íntimo, lleno de zonas grises, acompaña tus madrugadas, puedes suscribirte al canal. Aquí no ofrecemos certezas. Ofrecemos historias que se arrastran como humo, que se sientan al pie de tu cama y no te piden que creas, solo que escuches. Porque esta historia, la de las monjas y el opio, no está escrita con letras doradas. Está susurrada entre líneas. Y comienza, como todo buen secreto, con una pregunta incómoda. ¿Por qué había tanto opio en los conventos? No es exageración. Está en los registros, tónicos, jarabes, extractos. Papaver somniferum, el nombre elegante de la amapola, figuraba en los herbolarios, en las boticas monásticas, en las recetas manuscritas con tinta desvaída, no como algo prohibido, sino como algo útil, necesario, para los dolores del cuerpo, para las tensiones del alma, para la calma que se espera de quien ha renunciado al mundo. Pero claro, el límite entre medicina y escape es tan difuso como el humo de una lámpara de aceite. Y en esos muros donde la represión era norma, donde los cuerpos eran negados y los deseos encerrados en celda, ¿quién podría decir dónde terminaba el alivio y comenzaba el consuelo artificial? Imagina la escena, una celda monástica, apenas iluminada por la luz oblicua de una vela. Una mujer, con el hábito caído hasta el cuello, respira profundamente el aroma de un ungüento. Sus manos tiemblan, no por éxtasis, sino por siglos de espera, por mandatos que nadie explicó del todo. Y en esa pausa, en esa respiración alterada, ¿cuánto hay de espiritual? ¿Cuánto hay de químico? Los conventos eran bibliotecas de saber vegetal. Allí se cultivaban jardines de hierbas, menta, lavanda, salvia y también amapolas, no por rebeldía, sino por rutina, porque se usaban para todo, para las fiebres, para las reglas dolorosas, para los cólicos y los partos escondidos. Y sí, también para calmar. Eso que no tenía nombre, la tristeza, la ansiedad, la inquietud de quien ha dicho sí a un Dios lejano, pero aún escucha muy dentro los tambores del cuerpo. No pensemos en adicciones modernas. No había jeringas, no había agujas, solo infusiones, jarabes espesos, compresas tibias y una larga tradición de remedios del alma. Pero a veces el alma pedía más, y entonces lo que comenzó como un alivio se volvía hábito. Un hábito silencioso, tolerado, incluso necesario. Porque ¿qué convento podía resistir la histeria, los gritos nocturnos, los temblores de las iniciadas, sin una ayuda externa? Los registros de época no lo dicen con claridad. Ninguna crónica medieval anota «la hermana María se drogaba». Pero algunas cartas, algunas confesiones, algunos diarios secretos dejan entrever otra cosa. Hablan de nieblas sagradas,
de momentos de elevación, de visiones concedidas por la gracia de la flor blanca. Y uno se pregunta, ¿fue Dios el que habló? ¿O fue el láudano? Esta historia no busca condenar, tampoco glorificar, solo poner luz tenue sobre una práctica olvidada, esa que unía oración con somnolencia, fe con farmacología, porque incluso en los lugares más santos, el cuerpo pide, el cuerpo grita, y a veces la respuesta viene en forma de jarabe espeso y una noche sin sueños. En los conventos medievales, el silencio no era solo una norma espiritual, era una necesidad acústica. Los muros eran gruesos, de piedra húmeda, y el eco de cada paso resonaba como un recordatorio de que allí dentro hasta el sonido debía pedir permiso. La mañana comenzaba temprano, no porque se quisiera, sino porque así estaba escrito. El canto matutino no despertaba con alegría, sino con resignación. La luz que se colaba por las rendijas de las ventanas no iluminaba tanto como acusaba. Otro día sin hablar más de la cuenta, sin mirar más de lo debido, sin sentir más de lo necesario. Y sin embargo se sentía, porque el cuerpo, aunque se le ordene lo contrario, no se calla tan fácil. Duele, late, reclama, las espaldas encorvadas por la oración prolongada, las rodillas rígidas de tanto arrodillarse, los estómagos contrariados por la dieta de sopas aguadas y panes duros, los vientres femeninos habitados por cólicos, reglas irregulares, partos secretos, abortos silenciados. Allí, en ese universo que debía ser pura elevación, el cuerpo seguía siendo barro. Y ese barro a veces necesitaba ayuda para no resquebrajarse. No había paracetamol, no había ibuprofeno, no existían las recetas con firma ni los farmacéuticos con batas blancas. Existía el herbolario, y en él, como reina silenciosa entre plantas humildes, brillaba la amapola, Papaver somniferum, un nombre que parece hechizo, que suena a algo suave, casi sagrado, y quizás lo era, porque de esa flor nacía el alivio, el bálsamo, la suspensión breve del dolor, el puente invisible entre la resignación y el sueño. Las monjas no eran brujas, o al menos no todas, eran, más bien, herederas de saberes antiguos, saberes transmitidos en voz baja, entre mujeres, entre generaciones que habían aprendido a leer los gestos del cuerpo antes que las palabras del libro. Sabían cuándo una infusión podía calmar, sabían qué raíz hervida detenía el sangrado, y sabían que el opio, preparado con delicadeza, podía convertir una noche de espasmos en un amanecer de respiro. El opio llegaba en forma de jarabe, a veces mezclado con vino o con miel. También se maceraba en aceite, o se trituraba hasta formar una pasta que se aplicaba sobre la piel. No había reglas exactas, solo intuición, experiencia y un poco de fe. Los registros de los conventos muestran recetas con nombres que hoy nos hacen fruncir el ceño: vino de los sueños, elixir del silencio, agua para la fatiga del alma. No eran metáforas poéticas, eran fórmulas, instrucciones para preparar un alivio que no escandalizaba porque aún no había sido condenado por manuales modernos. Una novicia que temblaba sin razón visible, una abadesa que perdía el sueño entre rezos inútiles, una hermana mayor que ya no podía soportar el dolor en las caderas. Todas encontraban consuelo en esas preparaciones, porque en el convento, como en el mundo, nadie estaba libre del cuerpo, solo que allí el cuerpo debía fingir que no existía, y sin embargo, existía. Y más aún, insistía. El problema no era el opio, no en sí. El problema era lo que ocurría cuando el alivio se volvía hábito, cuando el gesto de tomar una cucharada al anochecer dejaba de ser medicinal y se convertía en ritual. Cuando la mente comenzaba a buscar ese nublamiento como quien busca una excusa para no pensar demasiado. Hay cartas, algunas sobrevivieron, escritas con letra temblorosa,
a veces escondidas entre páginas de salmos. Cartas donde una monja le confiesa a otra que ya no sabe si reza o flota, que ya no distingue entre la visión y el delirio, que el incienso y el opio se mezclan en su cabeza como si fueran uno solo. También hay registros de boticarios, monjes que anotaban cuántas dosis se preparaban, cuántos frascos se entregaban a cada celda, cuántas veces se debía hervir la mezcla para que no resultara demasiado fuerte para la hermana tal. ¿Demasiado fuerte? ¿En qué momento lo medicinal se volvió demasiado? La línea es borrosa, y en el convento, donde todo debía ser claro, el bien, el mal, el cielo, el pecado, esa ambigüedad se colaba como el viento por debajo de la puerta. El uso del opio no era escandaloso porque nadie hablaba de él como droga. Era una planta más, una ayuda más, pero esa normalización también era peligrosa, porque lo que no se nombra, no se cuestiona, y lo que no se cuestiona, crece, se extiende, se convierte en parte del paisaje. Una monja caminando por el claustro con los ojos vidriosos, otra que ríe sola en la cocina, una tercera que duerme durante el rezo de la tarde. Detalles pequeños, detalles que nadie apuntaba, pero que, juntos, dibujaban una atmósfera densa, pegajosa, como la miel que usaban para endulzar los brebajes. No se trataba de monjas drogadas, esa imagen moderna, grosera, vulgar, no sirve para entender. Se trataba de mujeres que buscaban soportar lo insoportable, que habían dicho sí a una vida sin placeres, pero cuyos cuerpos seguían buscando consuelo. Y el opio, a veces, era eso, un consuelo, un espacio de tregua, un rincón donde no dolía tanto. La medicina medieval no separaba el cuerpo del alma. Todo era una misma cosa. Una dolencia espiritual podía tratarse con una planta, un mal sueño con un baño caliente, una visión perturbadora con un rezo y una compresa. El opio entraba en esa lógica, no como escapatoria, sino como herramienta, como extensión de la fe. Pero a veces la fe fallaba, y entonces la herramienta se convertía en muleta, y la muleta en cárcel, porque hay cárceles que no tienen barrotes, solo hábitos repetidos, dosis aumentadas, sueños que ya no son sueños, sino niebla. Algunas órdenes religiosas comenzaron a prohibir ciertos usos, no porque entendieran el daño químico, sino porque notaban los efectos. Monjas que dejaban de cumplir sus tareas, que hablaban en lenguas, que decían haber visto ángeles donde no había más que sombras. Los castigos eran silenciosos, aislamiento, rezos extras, confesiones obligadas, pero el frasco seguía en la botica, el jarabe seguía en la mesa, porque nadie quería renunciar del todo a esa ayuda, por más ambigua que fuera. Y así, entre oración y preparación de cataplasmas, la historia del opio en los conventos fue dejando su marca. No en los libros oficiales, pero sí en los cuerpos, en los silencios, en las recetas que aún hoy sobreviven en algunos manuscritos polvorientos, donde junto al nombre de cada planta hay una pequeña cruz, como si eso bastara para convertir la medicina en milagro. Los rumores siempre llegan tarde, pero nunca vacíos. Para cuando el mundo exterior empezó a hablar del opio en los conventos, dentro de ellos ya se había normalizado el aroma dulzón que flotaba al atardecer, un olor tibio, denso, que se pegaba a los hábitos y a los muros como si quisiera quedarse a vivir ahí. No era incienso, tampoco aceite, era otra cosa. Algo que no tenía nombre, pero sí efecto. Las visitantes que entraban por razones oficiales, alguna noble donadora, una madre preocupada, una autoridad eclesiástica, salían con la sensación de haber caminado dentro de un sueño. Todo era lento. Las voces eran suaves, como si temieran romper algo. Los ojos un poco desenfocados. Las respuestas vagas. Y aunque las celdas estaban limpias, las camas hechas y los rosarios bien colgados en sus clavos, había una bruma, una especie de pátina invisible que lo cubría todo. Algunas lo atribuían a la santidad, otras a la tristeza. Pero había quienes, más sensibles al detalle,
notaban cosas que no encajaban del todo. Una hermana que reía sin motivo mientras pelaba cebollas. Otra que se quedaba mirando fijo la llama de una vela hasta que alguien la sacudía. Y una más que murmuraba palabras incomprensibles mientras bordaba un mantel con figuras que nadie le había pedido. Eran pequeñas excentricidades, pero sumadas formaban un cuadro inquietante. Claro que nadie decía la palabra, nadie acusaba, porque ¿cómo hacerlo? ¿Cómo cuestionar a quienes habían renunciado al mundo? A mujeres que vivían sin más compañía que sus oraciones y el zumbido constante de sus pensamientos. A seres que, en teoría, estaban más cerca de Dios que cualquier otro. Pero la duda estaba, como una espina, como una pequeña gota de láudano en un jarro de agua bendita. Dentro del convento, sin embargo, las cosas eran distintas. La vida seguía su curso, con sus rezos pautados, sus labores manuales, sus vigilias nocturnas y con sus remedios. El opio no era tema de conversación, no se discutía su uso. Se asumía como se asume el pan del desayuno o el frío de la piedra en invierno. Había celdas donde las monjas dormían profundamente noche tras noche, sin necesidad de rezar 3 rosarios antes. Había otras donde las visiones se volvieron frecuentes, incluso compartidas. Una decía haber visto a San Miguel con alas de fuego. Otra aseguraba que la Virgen le hablaba desde la pared agrietada. Una tercera lloraba al amanecer, convencida de haber recibido un mensaje de Dios en forma de melodía. Eran sueños, eran efectos del opio, o eran ambas cosas al mismo tiempo. La frontera entre lo místico y lo farmacológico era tan difusa como conveniente, y ahí comenzaba el verdadero dilema. Porque si la experiencia espiritual se podía inducir, si el éxtasis podía embotellarse, ¿qué quedaba entonces de la fe? La historia de las visiones religiosas está llena de episodios así. Monjas que levitan, santas que sangran sin herida, místicas que dictan profecías en voz baja, con ojos en blanco. Y aunque muchos de esos relatos fueron canonizados, otros fueron analizados más tarde por médicos e historiadores con una ceja levantada y una pregunta incómoda. ¿Cuánto de eso fue divino y cuánto fue opio? Porque sí, las sustancias estaban ahí, en las boticas, en las recetas, en las alacenas discretas donde la Madre Superiora guardaba lo que no debía perderse. No había exceso, no había orgías químicas, pero sí había dependencia. Dependencia de ese velo que lo hacía todo más lento, más soportable, más lejano. Y en una vida donde la cercanía era a veces insoportable, la cercanía con el otro, con el cuerpo, con uno mismo, el opio se volvió un aliado, un cómplice, una caricia química para almas que no podían gritar. Claro que también había consecuencias, monjas que perdían peso sin razón, que se volvían erráticas en sus tareas, que olvidaban los rezos más simples. Algunas eran enviadas a retiros, otras al médico del obispado, y las más discretas eran simplemente ignoradas, porque en el convento, como en toda comunidad cerrada, lo que no se nombra no existe, y lo que no existe no molesta. Hubo, sin embargo, momentos en que el velo se rasgó, episodios extraños. Una noche en que varias monjas comenzaron a cantar en lenguas desconocidas, otra en que una joven se desnudó durante el rezo y bailó, según ella, siguiendo el ritmo de un tambor celestial. Y una más, quizás la más comentada, en la que toda una ala del convento creyó estar siendo visitada por un ángel, que resultó ser un gato encerrado por accidente. Esos incidentes fueron reportados como crisis espirituales, pero algunas voces más escépticas comenzaron a conectar los puntos, a revisar las dosis, a preguntarse si no se estaba abusando de la flor blanca. Las reformas llegaron tarde y no fueron radicales. Solo se restringió el acceso, se pidió más control, se exigió supervisión médica. Pero el hábito ya estaba instalado, no en todas, no siempre, pero sí lo suficiente como para dejar una huella que hoy, siglos después,
aún flota en ciertos archivos olvidados, en diarios escondidos, en anotaciones marginales donde se mezcla la espiritualidad con la química, la fe con la fisiología. Y en esas páginas, mansas, humildes, sin intención de escándalo, late una verdad incómoda, que incluso en los espacios más puros el cuerpo encuentra caminos. Y a veces esos caminos pasan por flores, por vapores, por sueños artificiales que en su momento parecieron tan reales como un milagro. El rumor no nació fuera de los muros del convento, pero allá afuera encontró voz. En plazas, mercados y tabernas, corrió la versión de que aquellas mujeres de rostro severo y manos de mármol ocultaban nieblas capaces de derretir el espíritu. Se hablaba de freiras endemoniadas, poseídas por olores inconfesables, por sustancias divinas y prohibidas, quizá para asustar, quizá para controlar, quizá para contener lo que no podían comprender. Los cronistas del reino comenzaron a deslizar referencias, no siempre explícitas, pero suficientes para que cualquiera entendiera de qué hablaban. En cartas reales se mencionaba con cautela: en la clausura de tal abadía se cuentan sombras que no son de santo. En sermones dominicales, algún predicador también insinuaba: cuidado con los claustros en quienes el alma duerme con demasiado sosiego. Y la imaginación colectiva aceptaba la sugerencia como si fuera verdad. Algunos relatos populares describían escenas nocturnas imposibles de corroborar. Una monja que salía de madrugada al huerto, cubierta con un velo, llevando en la mano un frasco de cristal que destellaba al paso de la luna. Se decía que bebía allí, a escondidas, y que volvía con los ojos vidriosos y pasos vacilantes. Otros contaban de sombras arremolinadas en las habitaciones contiguas, ecos de voces suaves que no eran cánticos, susurros ajenos al rezo oficial. Una vieja del pueblo decía que escuchó, a través del muro de clausura, risas extrañas mezcladas con una melodía lenta, casi hipnótica. ¿Era canto? ¿O acaso el ruido de la sustancia?, relataba, encogiendo los hombros ante su propia duda. Se construyó un imaginario sobre lo que ocurría detrás del hábito: que las velas se consumían más rápido, que las novicias tenían sueños con luz extraña, que algunas hermanas parecían caminar suspendidas, como si su cuerpo ya fuera parte del aire. En varios pueblos vecinos se contaba la advertencia: no mires hacia el convento cuando pase la luna. Quienes decían haberlo hecho aseguraban ver siluetas pendiendo de rezos imposibles o ver cuerpos flotando entre rejas. Claro que todo eso se registraba como superstición, rumor, leyenda vulgar, pero las leyendas tienen raíces profundas donde la historia lo admite todo. Dentro del convento, la tensión se espesaba, las miradas eran más largas, los pasos más meditativos, los silencios casi advinitoriados. Algunas hermanas temían ser señaladas, otras adoptaban precauciones, cerraban las ventanas que daban al huerto, dejaban caer cortinas más gruesas, sumergían sus vasos en agua antes de usarlos. En los pasillos nocturnos se imponía caminar con cautela. El sueño inducido por el opio podía equivocarse con visiones y una hermana erraba de celda por unos instantes, despertando entre sombras ajenas y temiendo haber quebrantado votos. Los superiores empezaron a promover inspecciones discretas. Visitaban los armarios de botica, requerían ver diarios de usos médicos, exigir que las jarras de tintura fueran contadas cada mes. Pero todo eso se hacía con educación piadosa. Nadie cruzaba el umbral de la celda sin permiso. Nadie exigía confesión inmediata del uso del láudano. Solo pedían transparencia, corrección. Que no haya abuso, rezaban. Y muchas veces el pedido quedaba en sombra. Hubo también quienes acusaban más directamente. En una ocasión, un prior enviudado con fama de austero escribió al obispo regional denunciando excesos del espíritu y del cuerpo en cierto convento femenino, sugiriendo que se permitía la neblina entreguedora bajo el manto de la oración. Esa carta despertó miedo entre las superiores. Se abrió una carpeta confidencial. Se habló de una visita episcopal imprevista.
Algunas hermanas temblaron al pensar en la posibilidad de ser interrogadas, de que sus botellas humedecidas y frascos sin marca fueran descubiertos. Se decía en murmuración: cuidado con la madre abadesa y con la hermana encargada del herbolario. Ellas saben más de dosis que de salmos. Y esa sospecha que ya vivía entre el pueblo empezó a filtrarse hacia adentro. Las novicias observaron más recelo hacia esas hermanas mayores. Comenzaron a preparar sus remedios en las noches, a mezclar pequeñas cantidades fuera de horario, a confinar las dosis en recipientes más opacos, no como acto de rebelión, sino de autoprotección. Aún así, algunas comunidades eran más férreas. Órdenes femeninas estrictas prohibieron toda sustancia vulnerante del juicio. En esos conventos, cualquier simpatía hacia el láudano o la amapola podía calificarse de disidencia espiritual. Se hicieron bendiciones adicionales sobre los herbolarios, se agregaron oraciones a la Virgen por pureza, y se promulgó que quien necesitara calmantes podría recurrir al té de manzanilla, jengibre o tilo. Pero incluso allí había quienes sabían lo difícil que era negar el deseo de alivio donde el cuerpo duele en silencio. Lo que más pesaba era la doble moral. Fuera del convento, el uso del opio como medicina era aceptado, habitual, incluso mentorado por médicos laicos. Dentro, se exigía el heroísmo del sufrimiento. Se esperaba que las mujeres consagradas soportaran los dolores sin sucumbir al alivio contundente. Y la tensión entre esas dos expectativas era un campo de batalla íntimo. ¿Cómo ser piadosa sin perder la razón? ¿Cómo clamar por misericordia sin traicionar al voto? Esa paradoja torturaba más que cualquier dolor físico. En los monasterios masculinos, los usos del opio también existían, pero eran menos denunciados. Los monjes tenían mayor libertad para usos científicos, para recetas médicas, para compartir entre compañeros. Pero no se hablaba de ello públicamente. Se mantenía oculto. Lo que dentro del hábito masculino podía pasar por ciencia, dentro del hábito femenino se convertía en sospecha. Y esa carga particular hacía que muchas monjas ocultaran sus remedios hasta entre ellas mismas. Con el tiempo, algunas víctimas del rumor comenzaron a responder, caras que nunca quisieron venganza, sino explicación. Hermanas que dejaban constancia en sus memorias secretas: no busqué éxtasis, solo alivio para el cuerpo que implora cada noche. Algunas pedían perdón por usar lo que se debe usar con mesura. Otras declaraban que en los días sin dolor no buscaban la flor, pero en los días de tortura corporal, la flor ofrecía tregua. El archivo conventual escondía esas confesiones marginales. Escribas fieles copiaban, tachaban, reescribían. Manuscritos fueron intervenidos, páginas arrancadas y reemplazadas por salmos. Hay conventos que afirman no tener ningún registro de uso de opio en su historia, aunque sus herbolarios actuales contengan recetas ancestrales anotadas en tinta apagada. Esa disonancia entre la memoria visible y la memoria oculta es testigo del modo en que el poder elige qué recordar y qué borrar. La historia del opio en los conventos no puede verse como un escándalo aislado. Fue entretejida con la política, con la vigilancia clerical, con la estética del dolor espiritual que el mundo valoraba. Fue puesta en tensión entre la salvación del alma y el alivio del cuerpo. Y en esa tensión, las mujeres quedaron atrapadas. Cuando alguien hojea los catálogos herbarios antiguos, no ve el escándalo. Ve un saber transmitido. Ve nombres latinos, dosis expresadas con número pequeño, comentarios marginales, usar con prudencia, no exceder la gota, no para novicias débiles. Esos avisos no son codicia, son advertencias del cuerpo, advertencias de los siglos. Así, esta parte termina no con juicio, sino con pregunta. ¿Qué significa sufrir cuando se predica la renuncia? ¿Qué dignidad cabe en el dolor sostenido? ¿Y qué responsabilidad tiene la comunidad espiritual ante el cuerpo que grita en silencio? Con el paso de los siglos, la neblina que envolvía aquellas prácticas no desapareció del todo, se transformó.
Se volvió sombra, rumor archivado, tinta borrosa en códices polvorientos. El silencio dejó huella, y esa huella aún puede leerse si uno presta atención a lo que no está dicho, a los vacíos en los registros, a los nombres que se tachan o que desaparecen. Los historiadores contemporáneos que se han atrevido a mirar estos conventos empujan puertas arqueológicas, manuscritos marginales, catálogos herbarios, actas de visita episcopal, confesiones antiguas. Muchos encuentran fragmentos. Uno ve, por ejemplo, una receta de ungüento en un margen lateral, con la nota «Usar con prudencia». Otro halla una lista de botica con goteros para la hermana enferma. Otro descubre que durante la visita de un inspector se quemaron libros de recetas medicinales para ocultar sus contenidos. Todas esas pistas no cuentan la historia completa, pero también muestran algo real. Alguien quiso borrar la memoria. A menudo el discurso dominante ha sido prejuicioso. Las monjas que padecían síntomas inexplicables fueron clasificadas como histéricas, poseídas o en pecado. No como enfermas, ni como mujeres que buscaban medicación. Esa narrativa institucional desplazó la carga del cuerpo sobre la moral. Y así el error se ubicó en la fe débil, nunca en el fármaco o en la contradicción del voto humano. El uso del opio en los conventos genera preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto esas mujeres sabían lo que hacían? ¿Cuánto de ellas fue voluntario y cuánto obediencia silenciosa al mandato del cuerpo? ¿Y qué significa que una mujer que prometió renuncia pudiera reclamar su derecho al alivio con una sustancia que el mundo exterior llama vicio? Algunos estudios modernos han comparado estos relatos con la tradición de la medicina monástica, que no separaba lo corporal de lo espiritual. En ese marco, el opio no aparece como aberración, sino como instrumento más del arsenal curativo, bajo dominio de la autoridad espiritual. Pero encontrar evidencia clara es difícil. Los conventos más antiguos no registraban dosis ni efectos secundarios, y muchas boticas fueron reorganizadas cientos de años después, con normalización que borró rastros incómodos. Otra dimensión que los historiadores investigan es la iconografía y las galerías. Pinturas, vitrales, esculturas que quizá aluden a estados alterados. Hay representaciones de santas que caen en éxtasis, cuerpos suspendidos, manos extendidas. Algunos sugieren que esas figuras no son puro símbolo devocional, sino evocación de sensaciones compartidas, que las sororas querían legitimar lo que experimentaban dentro de sus celdas, estados de calma inducida, dolores mitigados, visiones íntimas. También surgen mitos modernos sobre las monjas adormecidas, como si cada convento ocultara hermanas somnolientas, almas nubladas. Esos mitos exageran, romantizan, demonizan, pero tienen origen en la tensión de un mundo que no quería aceptar que quienes prometieron silencio lo rompían en ocasiones con gotas líquidas de consuelo. El mito funciona como máscara, disfraza los límites reales entre sufrimiento y remedio, santidad y medicación silenciosa. La cultura contemporánea tiende a juzgar con lupa moderna. Opina sin contexto, etiqueta sin comprender. Pero los archivos aún susurran una historia más compleja. Mujeres que intentaron sostener su voto sin quebrar su cuerpo. Comunidades que supieron del dolor cotidiano que no se mostraba. Órdenes que oscilaron entre disciplinar el cuerpo y cuidar el cuerpo. Cuando un convento reabre su botica antigua para inventario, muchas pilas de recipientes aparecen vacías, páginas de libro arrancadas, nombres borrados. La memoria oficial presenta limpieza, pureza, castigo al error. La memoria oculta muestra resistencia, negociación silente, remedios escondidos. Y en ese espacio entre versiones vive el misterio. Hoy investigadores que revisan manuscritos marginales buscan pistas, manchas oscuras que podrían ser rastros de ungüento, frases tachadas, abreviaciones crípticas. Algunos archiveros han recuperado confesiones antiguas
en las que una monja pide perdón por tomar gotas para dormir. Otros hallan correspondencia entre hermanas que mencionan el bálsamo que me ayuda a soportar la voz interior. No son grandes revelaciones, son retazos, fragmentos que no cuadran del todo, pero al unirlos, reconstruyen la amenaza simbólica. No fue solo una flor, fue una decisión que habitó el silencio. La herencia es ambivalente. Algunas órdenes contemporáneas niegan relación con esos episodios. Otras, con humildad, reconocen que sus antecesoras tuvieron cuerpos frágiles, vidas duras. En pocos monasterios actuales, se reconoce públicamente que los antiguos herbolarios trataban con plantas potentes. Muchos temen que abrir ese pasado manche la reputación sagrada. Pero el pasado no perdona el olvido. En torno a la figura de la monja adormecida, hoy se tejen narrativas literarias, novelas históricas, ensayos de memoria femenina. Se piensa la sombra del dolor femenino, se cuestiona la sexualidad sacralizada, la renuncia obligada. El uso farmacológico de la rosa blanca reaparece como metáfora de la tensión entre salud, deber y deseo. Y mientras tanto, las piedras del convento resuenan con ecos antiguos. En algún rincón aún puede oírse el murmullo de una gota soltándose en un frasco. Y si cierras los ojos en ese espacio sagrado, puedes imaginar que una hermana duerme con los rezos en la garganta y la amapola en la piel. Que ella y muchas crecieron bajo un mismo silencio, un doble pacto: obedecer a Dios y tolerar al cuerpo que sangra, tiembla, sueña con claridad. Porque el uso del opio en los conventos no es solo cuestión de sustancia, es espejo de contradicción humana, es frontera entre lo que el mundo exige y lo que el cuerpo reclama. Y en ese espejo, muchas mujeres caminaron en la penumbra, con la flor escondida, con la palabra pendiente, con la fe latiendo junto al deseo de alivio. En la penumbra de la noche conventual, cuando los muros ya no proyectan sombras sino memorias, las monjas que recurrían al opio vivían una intimidad distinta. No era celebración ni escape descarado, era conversación silenciosa entre el cuerpo y lo divino. Cada celda, cada tabla de madera, cada cortina fina recogía suspiros, temblores y respiraciones que buscaban tregua. Tal vez en la víspera de una festividad religiosa, cuando el peso de la vigilia presionaba más fuerte, una hermana tomaba una pequeña dosis antes de arrodillarse ante su reclinatorio. Respiraba profundo, dejando que el alivio disolviera la insistencia del dolor, de la inquietud, del deseo que no debía nombrarse. Allí dentro, entre reliquias y rosarios, el cuerpo se abría y se cerraba en un límite difuso. Mientras recitaba el oficio nocturno, sus párpados se volvían pesados. Las palabras se arrastraban. Gloria, Señor. Sus manos buscaban sostén, el rosario, la tela del hábito, la tabla de la rodilla, y todo giraba alrededor de ese templado hilo entre la devoción y el sopor inducido. Era un poema lento, cada frase un sacrificio, cada respiración otro tramo caminando hacia un umbral. En esos momentos, el contraste entre el voto de castidad y las sensaciones despertadas por la sustancia era inevitable. En un instante la nudez espiritual se sentía total. Nada existía fuera de la oración, de la neblina suave que envolvía la conciencia. Al instante siguiente, un roce corporal, un calor súbito, una pulsación antigua. No era pecado manifiesto, era zona gris, un diálogo interior donde la culpa y el alivio se rozaban sin sal. Algunas monjas, lejos de rechazar esa frontera, la explotaban silenciosamente. En el corazón del convento, en pasillos desolados, hablaban de visiones crípticas, de estatus intermedios entre lo celestial y lo terrestre. Lo que para algunas era delirio, para otras era puente, un canal por donde lo invisible descendía al cuerpo. A veces veían luces entre columnas, sombras que danzaban con el incienso, formas vagueantes que se desvanecían al rezar el Gloria Patri. El opio hacía eso posible, no domaba al cuerpo, lo disipaba,
permitía que la dureza física se volviera distancia, que el dolor se conspirara en susurros apagados, que los límites del yo y del otro se retocaran, que la presencia de Dios se sintiera más cercana, no como un altar lejano, sino como latido interior. Pero también habría el riesgo de perderse, perder el rumbo, la disciplina, la línea que separa la oración del delirio. Al amanecer, muchas se despertaban confundidas. El hábito parecía pesado, la oración les costaba articulación. La luz se volvía abrupta, invasiva. Algunas descubrieron marcas pálidas bajo los ojos, sudor pegado en el hábito, la respiración aún agitada. Una hermana que había implorado calma durante la noche, al despertar sintió más necesidad del silencio que del rezo. No culpaba, solo comprendía que algo había cambiado. Durante el día, las tareas monásticas continuaban: bordar, cocinar, asistir a las enfermas, rezar en coro. Pero el eco del efecto permanecía latente, en un brazo que vibra bajo la tela, en la atención que desfallece, en la mirada que busca rincón para un suspiro. Algunas hermanas evitaban mirar a las superiores directamente. Temían delatar en el rostro algo que la disciplina debía ocultar. Esa intimidad químico-espiritual dejó huellas en la lengua conventual. Se empezaron a usar palabras crípticas para condicionar la dosis: calma de medianoche, agua de luna, bruma útil. No eran jeroglíficos profanos, sino código compartido. El herbolario más discreto sabía a qué se refería cada frase. Las novicias aprendían que ciertas expresiones debían evitarse cerca del confesionario. Se trazaba un lenguaje soterrado que sostenía el silencio estructurado. La presencia del opio también incidía en las relaciones internas. Hermanas que nunca se hablaron empezaban a intercambiar miradas cargadas. Quienes hasta entonces guardaban distancia, compartían confidencias pasajeras junto al lebrillo, no siempre íntimas, palabras 1000 veces ensayadas, plegarias, reclamos leves. Ese intercambio en sombra se volvió sustancia social entre quienes compartían el peso del cuerpo y del misterio. Y mientras eso ocurría, el convento entero vibraba con un orden precario. El sistema de turnos de guardias, rezos nocturnos, alimentación severa, vigilias largas. Todo debía sostenerse sin que el sistema pareciera ceder. Pero al interior, la tensión se acumulaba, en puertas que se cerraban de golpe, en vasos que se rompían al caer, en llantos que se ocultaban tras velas apagadas. Esos incidentes eran interpretados como debilidad espiritual, pero también eran síntomas de una insistencia corporal más antigua de lo permitido. Los silencios se hicieron densos. Un pasillo vacante a medianoche parecía murmurar. Una celda sin luz proyectaba la sombra de una hermana ausente casi como presencia. Las paredes tenían memoria, y el aroma persistente a miel mezclada con polvo floral despertaba sospechas en quienes no podían recordarlo del todo. No era perfume, era vestigio. En algunas órdenes, las más discretas, se instituyeron pausas rituales, minutos de meditación antes de tomar el remedio, recitar nombres santos, pedir permiso interno al cuerpo. No era penitencia, sino contención, método para que la sustancia no se volviera usurpadora del alma. Y esas pausas se volvieron parte del protocolo secreto. Quien las omitía mostraba vulnerabilidad. El control no era absoluto, el efecto fugaz, la tolerancia activa. Muchas monjas abandonaban el ensayo cuando sentían que perdían la frontera. Alto riesgo, alto precio. Pero también se conocían casos de mujeres que soportaron más años de lo imaginable, que tejían su vida religiosa alrededor de ese hilo tenue entre devoción y elucubración química. Los informantes externos, los visitantes eclesiásticos, pocas veces intervenían directamente, pero sí observaban y dejaban constancia en sus memorias. Una hermana viste con semblante apagado. Su voz en el coro parece eco cansado. Su piel
ha palidecido más que la luz del alba. Palabras sutiles que señalaban sin acusar. Letras que perduraron en archivos locales. El efecto simbólico más profundo fue la disonancia entre el ideal de ascetismo total y la necesidad corporal. Las mujeres que profesaban renuncia absoluta sostenían en secreto un pacto con la flor, y en ese pacto latía una verdad inconveniente. El cuerpo no se sacrifica sin algún acuerdo. Esa verdad vulneraba la pretensión espiritual de pureza impoluta, y por eso debió ocultarse. Debió vestirse de eufemismo, de receta, de olvido. Mientras dormías esa noche, alguien en algún rincón del convento dobló la dosis, se deslizó hasta la botica vieja, rebosó un frasco bajo el manto oscuro, envolvió memorias de dolor en silencio. Esa escena mínima era ritual, era frontera, era memoria viviente. Y para quienes sobrevivieron muchas noches así, el recuerdo no se borró. Se hizo sombra en los huesos, se hizo noche interna. La memoria se filtra por rendijas antiguas. No toda, ni completa, pero suficiente para que el rumor del opio entre conventos no haya muerto. En manuscritos marginales, en diarios familiares, en cartas antiguas, aparece esa palabra prohibida: gota, néctar, agua de sueño. Ellas, las mujeres que alguna vez caminaron con hábito y flor blanca bajo la lengua, dejaron un susurro. Recuerdo lo que aliviaba lo insoportable. Hoy, el eco de esa práctica revive en la imaginación, en los sueños, en las voces que titubean al hablar del dolor interior. Hay quienes relatan haber soñado con una monja enclaustrada, sosteniendo entre los dedos un pequeño frasco de vidrio que centellea con la luz de una vela apagada. Esa imagen no aparece en los libros oficiales. Aparece en relatos domésticos, en voces que siempre dudan si recuerdan o inventan. En pueblos donde aún hay conventos antiguos, las vecinas hablan de extraños aromas que se desprenden en noches de luna llena. Un perfume suave, meloso, que se filtra en los patios, que no es incienso ni flor conocida. Quienes lo perciben no pueden decir con certeza, era opio o era misterio. Lo más que pronuncian es algo que duerme y despierta al alma. Algunos historiadores modernos se han acercado con cautela. Revisan los silencios más profundos, analizan pigmentos, comparan catálogos herbarios. Varios han encontrado notas borrosas que indican uso moderado, no abusar, sospecha de leyendas internas. Pero esas notas rara vez aparecen ante el público. Permanece un velo, un pacto tácito, que lo vivido no choque con lo enseñado. La tradición literaria ha capturado esa ambivalencia. Novelas históricas narran novicias que tienen visiones nocturnas, que se estremecen ante el siniestro perfume de una flor prohibida. Escritoras feministas contemporáneas recogen esos fragmentos y los transforman en alegorías del cuerpo silenciado. Un cuerpo que rezó y sangró, que pidió tregua y jamás la negó del todo. El legado del misterio también es pedagógico. Las novicias modernas que estudian historia religiosa escuchan esas narraciones con asombro y pudor. Preguntan en voz baja si las antiguas monjas usaban remedios fuertes. Reciben respuestas vagas. Algunos capítulos de los cursos muestran manuscritos del siglo XVII con listas herbales que incluyen amapola, pero muestran inmediatamente uso restringido, aprobado por superior. Lo que nos queda en muchos casos es un silencio cargado, un silencio que pesa sobre la memoria de las mujeres consagradas, que interroga aquello que no se documentó en rueda de notario, pero que existió. El silencio cobija tanto el pecado como la misericordia que nadie reconoció. Y tú, oyente, que nunca cruzaste esas piedras ni sufriste el peso del hábito compartido, aún puedes sentir ese eco. Porque el cuerpo humano es viejo, porque la mentira del dolor universal nos alcanza. Y cuando cierras los ojos esta noche, quizá escuches, no palabras claras, sino un diminuto roce interior. Quizá una memoria de lo que fue ofrecido en secreto, en gotas que no se nombraron.
quizá la sombra de una flor blanca durmiendo justo atrás del velo. Cuando el mundo secular alzó la vista hacia los muros de los conventos, no lo hizo con mano suave. Lo hizo con ojos hambrientos de mito, de escándalo, de deseo disimulado. Aquellas mujeres que en el silencio de la clausura vivían fronteras entre el dolor y la devoción se convirtieron en tabúes ambulantes, figuras que la imaginación quiso poseer pero nunca comprender del todo. Que era en los portales de las ciudades cuando comenzaban los rumores más implacables. El labrador que pasaba al amanecer juraba haber visto una ventana entreabierta y percibido un perfume embriagador en el aire, como si un remanso de flor estuviera suspirando fuera de su celda. La lavandería era terreno fértil para chismes, ropa blanca que llegaba húmeda, manchas leves que se explicaban con agua de rocío, vestidos que parecían más gastados tras noches largas. Las vecinas referían susurros nocturnos, algún gemido lejano, pasos apagados que cruzaban corredores que nadie usaba. Artistas y poetas comenzaron a mirar el convento como escenario de lo prohibido y lo divino. Pintores representaban novicias con ojos elevados, manos que caían en éxtasis, halos borrosos y atmósferas veladas. En esos retratos, la flor blanca se insinuaba en las manos o en gotas que corrían por el vestido. Algunos retratos oficiales omitían la flor. Otros la incluyeron como símbolo críptico. El convento se volvió tema estético, tema romántico, morbo suavizado por la reverencia. Los médicos, cuando llegaron a tener permiso para mirar, fueron más calculadores. En sus registros comparaban casos. Una hermana con insomnio crónico que respondía al láudano con sueño profundo. Otra con dolores menstruales interminables, a quien un jarabe preparado en el herbolario curaba momentáneamente. Algunos textos médicos del siglo XVII mencionan mujeres del hábito que abusan de gotas narcóticas, como advertencia moral, tanto como médica. Pero esos textos siempre se leían en círculos cerrados, jamás en sermones o predicaciones mayores. La sociedad laica, por su parte, construyó una versión: la monja adormecida, figura ambivalente, devota, sufriente, sensual. En novelas y leyendas locales, se decía que algunas hermanas dormían durante días sin comer, que despertaban llorando por amores que no tenían, que sus cuerpos eran templos de nieblas. En ciertos romances rurales se inventaba la escena: un joven que cuela su perfume por una reja y ofrece flor a la monja dormida. Se dice que ella abre los ojos al contacto de la flor y su mirada es profunda, cargada de reconocimiento. Eso no aparece en archivos oficiales, pero vive en la memoria oral, en relatos que se repiten cada luna nueva. Este fenómeno no fue exclusivo de una región. En algunas abadías de Italia circulaban cartas privadas que advertían: cuiden los frascos del herbolario al caer la noche. Algunas hermanas los guardan bajo la almohada. En España abundaban sermones que denunciaban conventos donde el velo se difumina con el humo del sueño. Estas alusiones cruzaban fronteras. La Iglesia, cuando podía, respondía suavemente, ordenaba inspecciones, redoblaba vigilancia, persuadía mediante prelados que obligaban a purgar recetas antiguas. Con el paso de los años, la originalidad del misterio comenzó a ceder ante la fórmula folclórica. Lo que fue práctica semiclandestina se transformó en leyenda local. En pueblos con conventos ruinosos, se contaba que por noches de luna llena, las puertas del claustro se abrían solas, que una figura con hábito caminaba entre los tejados, que un aroma de amapola flotaba en la brisa. Estos relatos no buscaban veracidad, buscaban belleza, emoción, porque el tabú necesita sombra para crecer. Lo interesante es cómo ese folclore luego volvió a influir sobre el átomo real del convento. Las novicias que llegaban escuchaban esos cuentos de antes de entrar: no te demores con el retablo del coro cuando la luna esté alta. No te confíes cuando cierres la oración.
algo podría nublarte. Así, el mito moldeaba los cuerpos nuevos. Miedo, vigilancia interior, recelo hacia el propio latido. Hoy, cuando se reconstruyen los archivos del convento, las autoridades eclesiásticas más modernas admiten en confidencia que muchos manuscritos antiguos fueron aclarados o revisados, que ciertas páginas de notas marginales desaparecieron, que los catálogos de medicamentos mostraban espacios en blanco que probablemente ocultaban nombres prohibidos, que las versiones oficiales preferían hablar de misticismo, no de química. Pero la memoria colectiva no acepta tanto, y en círculos académicos emergen mujeres historiadoras que reclaman reconstruir la historia desde el cuerpo, que leen confesiones antiguas con lente íntima, que distinguen entre lo que la historia religiosa quiso borrar y lo que jamás pudo borrar, que entienden que el uso del opio entre las freiras no fue anécdota marginal, sino espejo de contradicciones humanas, fe que exige renuncia, cuerpo que reclama alivio, silencio que no puede ocultar toda voz. Y tú, que escuchas esto desde un lugar lejano o quizá desde una ciudad donde el vapor del ayer aún carga en la iglesia antigua, tal vez sientas un estremecimiento leve. Quizá pienses que no fue solo flor lo que se ofreció detrás de esos velos. Quizá percibas que el misterio no existe solo en el pasado. Quizá existió como posibilidad en cada cuerpo que quiso orar y no dejó de doler. A medida que los siglos avanzaron, la flor blanca fue perdiendo ese aura de remanso secreto en los conventos. La medicina moderna fue imponiéndose y los herbolarios conventuales, con sus recipientes de vidrio y etiquetas hechas a mano, comenzaron a parecer reliquias arcaicas. En muchos lugares, el láudano se desplazó frente a tónicos más nobles, electuarios, polvos alcalinos, aguas destiladas. El uso del opio no desapareció de inmediato, ni en todos los sitios, pero comenzó a retraerse bajo la presión del discurso médico, las reformas eclesiásticas y una creciente sospecha institucional. En varios monasterios femeninos se establecieron nuevas reglas. El acceso a sustancias analgésicas debía autorizarse mediante documentación. Los herbolarios fueron sometidos a supervisión externa. Los frascos de tintura pasaron de habitaciones privadas a espacios centrales con llave. Las recetas que antes se dispensaban con reserva comenzaron a ser registradas. En algunos conventos, los antiguos boticarios se cerraron o se fusionaron con los hospitales de la ciudad, y allí los remedios antiguos pasaron a ser patrimonio histórico o curiosidad, ya no práctica habitual. Este cambio institucional no fue sin resistencia. Algunas comunidades interpretaron las nuevas reglas como ataque a la autonomía del cuerpo religioso. Muchas hermanas recelaron del vigilante externo que abría su herbolario. Se intimidaban cuando en las visitas eclesiásticas el visitante pedía ver los registros de medicamentos antiguos. Se corrió el rumor de que algunos frascos ya no existían, que ciertos libros habían sido trasladados lejos, que los manuscritos marginales habían sido arrancados o borrados. Las órdenes más progresistas intentaron dar una solución de compromiso. Permitir remedios suaves solo para casos extremos, siempre con supervisión médica, y reservar el uso de tinturas fuertes solo a enfermas terminales o postradas. Ese discurso funcionaba bien en los discursos oficiales, equilibrio entre piedad y cuidado del cuerpo. Sin embargo, en la práctica, muchas hermanas continuaron recurriendo a dosis mínimas escondidas, fórmulas antiguas transmitidas de forma críptica, porque el dolor no distingue época ni decreto. Con la aparición de la farmacología oficial y el desarrollo de compuestos sintéticos en los siglos XVIII y XIX, el opio dejó de ser el remedio oculto para convertirse, según la narrativa dominante, en símbolo de retroceso. Las órdenes religiosas modernas pasaron a preferir analgésicos respetables, administrados por médicos laicos. Las viejas recetas conventuales fueron olvidadas o tratadas como patrimonio arqueológico. En los planes de estudios de facultades de medicina divino-médica,
Los tratados antiguos de botánica religiosa fueron estudiados como curiosidad etnobotánica, no como fuente viviente. Así, en muchos conventos, el uso del láudano quedó enterrado bajo una capa de pudor institucional. Nadie lo mencionaba abiertamente ya. Si alguien hallaba el antiguo frasco en un armario, prefería ignorarlo o esconderlo nuevamente. El silencio se volvió más profundo. Lo que era secreto corporal pasó a ser tabú disciplinado. Este silenciamiento no borró los rastros del pasado en la memoria social. Muchos familiares de religiosas contaban leyendas. Mi tía dentro del convento sufría noches sin dormir hasta que alguien le dio gotas que le cerraban los ojos. Una prima había desaparecido por unos días y cuando volvió ya estaba demacrada y mudada. Esos relatos se mantenían en el ámbito doméstico, pero contribuían al manto de misterio que rodeó la figura de la monja sufriente. Templo de oración y cuerpo escondido a la vista. El imaginario moderno sobre el convento suele retratarlo como lugar de austeridad absoluta. Señala casas que miran hacia afuera, sin ventanas bañadas de luz, jardines silenciosos y pieles castigadas. Pero entre la austeridad y la realidad humana hubo, y hay, brechas donde el cuerpo expresa lo que el dogma pretende contener. Esa brecha es donde yace el eco del opio conventual. Para algunos estudiosos de lo religioso, la historia del uso del opio en los conventos es metáfora, símbolo de la tensión irresuelta entre autoridad espiritual y corporalidad femenina, entre lo que el hábito exige y lo que la carne reclama. La flor que calma no es solo sustancia, es símbolo de vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad nunca fue admitida del todo por el discurso oficial. Cuando un historiador lee con lupa las actas de visita de conventos del siglo XVII, encuentra anotaciones silenciosas del tipo: la hermana tal parece más débil al alba, duerme más en la madrugada. Se le suministraron medicinas para calmar su temblor. Esas indicaciones oficiales tan moderadas enmascaran lo que las crónicas leves y las memorias familiares registraron con más claridad, que muchas religiosas vivieron entre el dolor controlado y la devoción exigida. Y tú, oyente que no viste esos muros ni respiraste aquel aire denso, aún puedes reconocer el dilema. ¿Cómo contener el sufrimiento con palabras de fe cuando el cuerpo pide tregua? Ese dilema no fue exclusivo de las freiras de antaño. Es pregunta que nos atraviesa hoy. Cuando el dolor nos visita, cuando la medicina se mezcla con la espiritualidad, cuando rogamos consuelo y no sabemos si debemos llamarlo milagro o alivio químico. Con el tiempo, la flor blanca dejó de ser ingrediente cotidiano y pasó a ser vestigio invisible. No murió, simplemente se hizo sombra. Muchos conventos actuales niegan haberla utilizado jamás. Otros reconocen usos menores en sus primeros siglos, pero casi ninguno admite que en ciertas noches antiguas, aquella sustancia se volvió cofre de los silencios dormidos. Hoy, en pueblos con conventos antiguos, circulan relatos tradicionales, que en las noches sin viento se puede oler un aroma leve como miel, perfume del pasado, dicen, entre los muros de piedra, que alguien vio una monja cruzar un pasillo nocturno con luz trémula, que un visitante se enfermó y recurrió a una receta antigua que alguien guardaba en un gabinete desuso. Muchos creen que esos relatos son folclore, pero en ellos hay memoria persistente. A veces, turistas caminan por claustros desamparados y sienten escalofríos repentinos al pasar junto a una celda polvorienta. Cuentan que los muros parecían susurrar, que un ladrillo vibró con un leve latido imposible, que una cortina ondeó sin viento. Algunos se ríen y atribuyen esas sensaciones al frío, la imaginación o el eco de las piedras viejas. Pero otros creen, ahí vive algo que no terminó de irse. En la literatura contemporánea, la imagen de la monja adormecida reaparece como símbolo, no de opio, sino de la tensión entre cuerpo y silencio. Se usa para hablar de mujeres que callan sus dolores,
que aceptan sufrimientos en nombre del deber. Se convierte en metáfora del espíritu que busca sueño cuando el peso es demasiado. Se escribe sobre ella, se noveliza su historia, se la convierte en personaje emblemático de lo que está oculto bajo la santidad. A nivel académico, quienes estudian la historia de la medicina y la mujer descubren que muchas de esas chimeneas de silencio no pueden explicarse sin esa flor medicinal, que el uso del opio no fue excepción marginal, sino respuesta corporal a condiciones extremas: comunidad cerrada, trabajo excesivo, dolores crónicos, tensión espiritual. Estudian cómo muchas órdenes conservaron recetas antiguas bajo llave, cómo perduraron tradiciones herbales paralelas y cómo el discurso moderno intentó borrar esa conexión incómoda entre lo espiritual y lo farmacológico. Hoy, bajo el velo del uso moderno de analgésicos y sedantes legales, esa historia antigua resuena, porque quienes sufren dolor físico o emocional muchas veces no se preguntan, ¿medicina o éxtasis? Solo buscan tregua. Y en esa búsqueda colectiva, la vieja historia de las freiras que encontraron consuelo en gotas tranquilas sigue siendo espejo precario. El convento, que fue lugar de renuncia absoluta, ahora frecuentemente aparece en audios, podcasts, documentales con la cara misteriosa. ¿Qué secretos esconden esos muros de clausura?, preguntan presentadores. Y entre títulos sensacionalistas, alguien recuerda que allí habitaron cuerpos que rezaron y también sangraron en silencio, cuerpos que a veces se durmieron sin renunciar por completo. Ese tipo de memoria que oscila entre lo posible y lo simbólico es frágil. Se puede negar, se puede borrar, pero no desaparece del todo, porque el cuerpo humano es archivo, y el dolor y el alivio también son historia. Y tú que escuchas esto desde lejos o desde una ciudad moderna, quizá puedas imaginar que la flor blanca aún respira en el olvido. Quizás sueñes con frascos medio vacíos, pasillos de conventos, voces que no se nombran. Quizás sientas un temblor leve en tu piel al pensar que el sufrimiento tiene formas que no caben en las oraciones, porque esta historia no tiene cierre definitivo. No hay punto final donde todo se explique. Hay huellas, ecos, sombras y preguntas que el tiempo no borra. Conclusión. Al final de este recorrido por clausuras, flores y silencios, no queda celebrar ni denunciar. Queda respirar. Queda contemplar ese espacio intermedio donde la medicina, la fe y el cuerpo convivieron en tensión, a veces armoniosa, muchas veces contradictoria. Las monjas y el opio no fueron simplemente protagonistas de un episodio olvidado. Fueron actores de una inquietud humana. ¿Cómo sostener lo invisible cuando el cuerpo reclama ser escuchado? ¿Cómo conjugar el voto de renuncia con la urgencia de alivio? ¿Cómo vivir la santidad con las fibras sensibles del dolor? Hay quienes dirán que esa historia debe quedar en el pasado, que juzgamos con ojos modernos lo que ocurrió en tiempos distintos. Sonriendo con prudencia, digo que comprendo esa afirmación, pero también sostengo que el pasado no es una vitrina limpia, y que esas gotas medicinales escondidas revelan algo esencial, que el cuerpo no se oculta por deseo piadoso. El cuerpo reclama, y a veces busca consuelo donde la fe no llega. Dormir con esta historia en la cabeza quizás no sea carga sino compañía, porque en el silencio compartido puede yacer reconocimiento. Y si aún no has dormido, no te preocupes. Aquí, como siempre, habrá otra historia esperándote. Más lenta, más tenue, más humana.